Buenos días a todos, bienvenidos a este domingo dentro del marco del Festival Lloret Negra, Festival de Cine Negro y Social, esta segunda edición. Y hoy, después de haber disfrutado ayer de los largometrajes, cortometrajes, de haber disfrutado de la gala de los premios, hoy queríamos también aportar riqueza de vida, porque detrás de todo lo que ofrecemos y detrás de todo lo que recogemos, detrás de nosotros recibimos unas pinceladas de un camino enorme que hay detrás. Esta mesa vamos a hacer un viaje con los 4 invitados que me acompañan en esa libertad absoluta que cada uno de ellos nos pueda mostrar y nos pueda compartir toda su experiencia, su trabajo, los casos de sucesos y sobre todo, pues bueno, enriquecernos, aprender y conocer también de cerca la vida real, esa vida real que muchas veces pues la recibimos en inputs y que solo nos quedamos con la superficie. Voy a presentar a los 4 invitados que nos acompañan en esta mesa y que yo tengo el agradecimiento de que hoy puedan estar conmigo. Cecilia Gesa, directora y productora cinematográfica. Ella además viene del seno de una familia de artistas. Su padre, Fernando Gesa, escritor. Su abuela también, Fina Gesa, también en el mundo del arte, de la interpretación, de la escritura. Ella es una mujer luchadora, constante, tenaz y al final, pues lo que decimos, los sueños convertidos en realidad. Gracias por tenerte con nosotros, Cecilia. A vosotros. A continuación me acompaña el psicólogo forense Bernard Tifón. Él, además, muchas veces nos sorprendemos de la información, de las imágenes, de lo que la noticia recoge en ese camino tan complicado como es la investigación y la psicología forense. Con él también vamos a descubrir la realidad. A mi otro lado me acompaña Eva Illa. Ella es empresaria de toda la parte, una de las máximas empresarias y más importantes del ocio en Lloret. Muchas gracias por acompañarnos. Como quizás con ella vamos a conocer también de cerca la mujer empoderada, luchadora. Y a continuación me acompaña el periodista de La Vanguardia de Sucesos, Toni Muñoz, que además él es escritor. Él ha llevado también de cerca casos mediáticos y en concreto un caso mediático que todos conocemos, que todos sabemos, que todos tenemos muy presente. Él además es el escritor del libro Solo tú me tendrás y con él vamos a conocer la realidad de un trabajo que lleva detrás brutal. Me gustaría, pues, si os parece, voy a empezar por Eva. Como mujer empresaria, luchadora, estamos hablando del perfil de la maldad en múltiples formas y en múltiples visiones. La pregunta es, te llaman reina de la noche. En esa ironía de reina de la noche creo que no corresponde a lo que nos estamos imaginando en absoluto, ¿verdad que no? Cuéntanos un poco. A ver, yo soy una mujer que sobre todo mis negocios, la mayoría, están centrados en el ocio nocturno. Por eso el cachondeo de la reina de la noche, que viene a ser de nuevo una muestra de cómo se nos un poco ningunea cuando somos mujeres y se nos califica con mucha facilidad.
aquí está cada una cómo puede sobrellevar todo esto. Es un mundo muy complicado porque básicamente es un mundo masculino por muchas razones, por horarios, bueno, porque ha sido tradicionalmente así, es complicado para una mujer dedicarse a esto. Y luego, pues ahí está pues todo lo que conlleva psicológicamente. Y, a ver, en todos los negocios son complicados, todos los negocios hay una lucha, hay una competencia, pero evidentemente cuando eres mujer esto se multiplica por el hecho de que es fácil el ninguneo, es fácil intentar pues menos-tenerte, y ahí es donde la fuerza psicológica que puedas tener te puede llevar a seguir adelante o realmente echarte a un lado. Y esto no pasa tanto con los hombres, es decir, yo me he encontrado en situaciones que he estado negociando un trato, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, ¿no?, que era más jovencita y demás. Y bueno, evidentemente mi marido es propietario de los locales, de algunos, tenemos negocios conjuntos y demás. Y a mí una persona decirme, llegamos a este trato, muy bien, pero ¿es seguro o mejor llamas a tu marido? Entonces, claro, yo pienso, yo no creo que a la competencia, al dueño de otra discoteca, le digan, ¿es seguro o llamamos a tu mujer? ¿Me explico? Es decir, encuentras muchas situaciones de machismo, y en muchos casos, inclusive cuando ya se trata de un grupo incluso casos ya misóginos, es decir, que el hecho de que seas mujer molesta, ¿no? No obstante, odio la postura de plañidera, yo lucho y, bueno, voy haciendo más empresas y continúo de todos modos, pero no deja de haber esta violencia psicológica hacia lo que nos gusta, hacia lo nuevo, hacia lo distinto. Bueno, yo en este caso me gustaría también traspasar la pregunta a Toni Muñoz. En este caso, que tenemos otro punto de vista, tenemos un trabajo de investigación durante 6 años. Me gustaría que nos comentaras un poco todo tu trabajo, sobre todo en este caso mediático que tenemos muy de cerca, y sobre todo en el tema psicológico un poco de la mujer y, bueno, qué induce a una mujer, pues por ejemplo, a cometer un crimen, por ejemplo. Me gustaría que nos comentaras un poco y que nos abrieras un poco toda tu visión, sobre todo en Solo tú me tendrás, en todo tu trabajo en la realidad, en todo lo que, bueno, en todo lo que llevas detrás de estos 6 años encima y que hoy hemos venido aquí a escucharte. Hola, buenos días. Bueno, yo venía a hablar sobre todo del crimen de la Guardia Urbana, de cómo lo he vivido yo en primera persona y cómo ha sido, digamos, todo el trabajo periodístico que he estado haciendo durante los últimos 6 años desde que se cometió este crimen. Bueno, el único nexo de unión que veo con la intervención anterior pues es que el crimen lo comete una mujer, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando pues de una mujer que, tal como tú me preguntas qué es lo que la empuja a matar, pues es una serie de situaciones en las que, en este caso, pues la protagonista, que es Rosa Peral, se ve envuelta, digamos, en una situación de mucha angustia y de mucho estrés, y considera que la mejor manera para solucionar sus problemas es acabando con la vida de quien era su pareja, que se llamaba Pedro Rodríguez. Entonces, yo, para poneros un poco en contexto, yo os cuento un poco toda mi historia con este caso, porque, bueno, uno de los motivos también de la charla era explicar cómo se trabaja el periodismo de sucesos y por qué a veces unos casos tienen más atención que otros. En este caso, pues mucha gente puede pensar, ¿por qué escogiste este caso? ¿Por qué has escrito sobre este caso? Yo básicamente os cuento que yo estaba trabajando en La Vanguardia, me llegó una información un día de que había un subinspector de la Guardia Urbana, por tanto un jefe, que estaba acusado y que le pedían 3 años de cárcel por filtrar una fotografía sexual de una subordinada, es decir, de un agente. Él era el jefe y, bueno, había mantenido una relación sentimental con una mujer de la misma comisaría, y cuando la mujer rompió con él, este señor, en aquellos momentos presuntamente, filtró una fotografía mientras mantenían relaciones sexuales a todos los contactos de la mujer. Entró en su correo electrónico, adjuntó la fotografía de carácter sexual y la mandó
a todos sus contactos, a su marido, a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a todo el mundo, ¿no? Entonces, este caso, que es violencia de género, este caso pues yo lo publiqué en La Vanguardia, lo titulé Porno venganza en la Guardia Urbana, y yo entrevisté a la víctima de ese caso, que era Rosa Peral, ¿vale? En ese caso, pues para mantener el anonimato de Rosa, le pusimos un nombre que es María, ¿vale? Un nombre anónimo, sin saber que se llamaba Rosa María Peral, pero bueno, o sea que también era parte digamos, de su nombre, ¿no? Entonces, bueno, en La Vanguardia en ese caso, y yo personalmente pues me impliqué muchísimo en denunciar una práctica que era una vergüenza. Al subinspector de la Guardia Urbana no lo suspendieron de empleo y sueldo, simplemente lo apartaron durante unos años a otro lugar, mientras se investigaba el expediente y todo eso. Y mientras tanto, pues Rosa Peral estaba siendo pues señalada como la mujer de la fotografía, mientras esa fotografía iba rulando por todos los compañeros de la comisaría, ¿no? Yo, cuando entrevisté a Rosa Peral, por ese caso que titulamos Porno venganza en la Guardia Urbana, apareció con quien era su pareja en ese momento, ¿no? Que se llamaba Pedro Rodríguez. Pues la situación fue que, bueno, yo estuve hablando con ellos dos, me parecieron una pareja muy madura, que estaban juntos ante la adversidad y que, bueno, se estaban enfrentando, porque ese chico también era guardia urbano, y se estaban enfrentando a un jefe de la cúpula, ¿no? Es decir, estaban acusando a un superior pues, de haber filtrado la fotografía sexual, ¿no? Entonces, bueno, desde La Vanguardia y yo como periodista, pues hay momentos en los que tienes que tomar partido, y en ese caso pues decidimos que esto era una actitud completamente reprochable y teníamos que denunciarlo, ¿no? Públicamente. Hicimos ese artículo, después hicimos otro artículo, por ejemplo, en el que también denunciamos cómo el día del juicio el subinspector estuvo apoyado por un montón de agentes que fueron ahí casi a jalearlo y a aplaudirlo para brindarle su apoyo, mientras que Rosa y su novio, Pedro, se tuvieron que esconder, digamos, en una habitación porque, bueno, sin el apoyo de ningún compañero, ¿no? Bueno, eso era la primera situación. Nosotros en La Vanguardia, ya te digo, denunciamos ese caso, explicamos pues que Rosa había sido víctima de esa vergüenza, ¿no? Incluso publicamos una editorial, que la editorial de La Vanguardia es el que fija el posicionamiento del diario, diciendo que eso era lamentable, ¿no? La situación cambió 18 días después, porque esa persona que yo había conocido, Pedro Rodríguez, el acompañante de Rosa Peral, apareció calcinado en el maletero de su propio coche en el pantano de Foix 18 días después de que yo lo hubiera conocido. Entonces, claro, ahí es cuando ya entramos en el otro apartado que os he comentado antes, ¿no? De por qué uno escoge escribir o centrarse en un caso. En este caso, este caso, digamos, me persiguió un poco a mí, ¿no? Es decir, yo había conocido a la víctima de ese asesinato, que en ese momento no lo sabíamos, ¿no? Y después a la que sería la asesina de Pedro, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento, cuando apareció el cadáver, pues me centré muchísimo. Yo ya conocía parte del entorno, después de haber tratado el tema de la pornovenganza, de Rosa Peral y de Pedro Rodríguez. Entonces, sus amigos me llamaron y me dijeron, hostia, ¿sabes que el cadáver que ha aparecido carbonizado es el de Pedro? Digo, hostia. Y entonces ahí, pues bueno, empecé a publicar la historia. También, pues yo tenía muchísimo interés y muchísima curiosidad en saber qué es lo que había ocurrido. Y unos 10, 12 días después de eso, de que apareciera el cadáver, Rosa Peral fue detenida como autora del crimen de Pedro, junto a quien era su amante en ese momento, que es Albert López. Entonces, bueno, eso, digamos, a mí me llevó y me empujó a tener una curiosidad por saber qué es lo que había ocurrido. Yo pues empecé a estar en contacto con los amigos de la víctima, que en el fondo también eran los amigos de Rosa y los amigos de Albert, porque las tres personas, este triángulo que se formó entre la víctima, el amante y Rosa, bueno, compartían comisaría y eran los mismos, ¿no? Entonces, bueno, de momento, si quieres, Angélique, lo dejo aquí y luego seguimos. Si quieres. Bueno, la verdad es que al final, por eso también me gustaba mucho tener esta conversación, porque la realidad, bueno, del trabajo de investigación y de lo que nos lleva muchas veces pues, al escritor, y en mi caso también, ¿no?, a interesarnos porque el género negro, no olvidemos que es el espejo de la realidad
Nosotros los escritores bebemos de la realidad, o sea, nació así el género negro, nació pues un poco, pues bueno, como yo creo que el género negro es un testimonio, una herencia de los sucesos que ocurren. Pero en el festival también, tanto el sello cultural Lloret Negra, que abarca precisamente el Festival de Literatura, en el cual ahora estábamos mencionando pues, la parte de escritor, también hemos disfrutado, sobre todo este fin de semana, estamos disfrutando de la parte de cine. En este caso, el cine, que es el séptimo arte en el cual engloba, pues evidentemente, la literatura, los libros, todo lo que escribimos, el dibujo, la máxima expresión de la música, el movimiento. Quería preguntarle a Cecilia, como directora, como productora, cuando nosotros, por ejemplo, los escritores, nos metemos en el papel de esa realidad y volcamos en una página en blanco el suceso. Perdona por la expresión, pero vomitamos ahí encima todo lo que llevamos dentro, en este caso, pues por ejemplo, de esta investigación. Cuando se tiene que hacer una interpretación y meterte en el papel, por ejemplo, en el caso de Princesa, que además ayer ganó aquí el premio Dafne por su colaboración, por su aporte, por esa necesidad social, interpretar, llevarlo a la pantalla, eso debe de ser durísimo. Es un trabajo que te acompaña contigo, como me decías, impresionante. Cuéntanos un poco después cómo es el trabajo para todo lo que llevas dentro, volcarlo, exteriorizarlo, plasmarlo dentro de ese cortometraje, por ejemplo, Princesa, que es tan duro, tan complicado, tan profundo. Bueno, brutal, porque desde luego, felicidades, Cecilia. Es muy complicado ese trabajo, ¿verdad? Buenos días a todos. A ver, es que haces muy buenas preguntas. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, para los que no habéis visto el cortometraje, para mí es un alegato contra la violencia de género directamente. A mí, mis proyectos en general, ya sea en teatro o audiovisual, lo que me provoca hacerlos es un sentimiento, ¿no? Ya sea un sentimiento de rabia, de impotencia, de dolor, de amor o de injusticia, ¿no? Sobre todo cuando estás informada, ¿no? Como es mi caso, que me gusta, pues creo que debe ser lo normal, ¿no? Como saber qué es lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo también a mi alrededor, ¿no? Soy una persona, una mujer muy sensible para lo bueno y para lo malo. Entonces, pues mi manera de canalizar pues todo lo que siento, lo que me conmueve, pues es a través de mis proyectos. En este caso con Princesa hay muchas razones por las cuales vomité literalmente este cortometraje. Cuando sucedió estaba escribiendo precisamente lo que es el largometraje sobre este caso en concreto, y el cortometraje lo escribí literalmente en un fin de semana, lo vomité, lo dejé dormir, a la semana siguiente lo volví a leer y dije, ok, esto es lo que quiero rodar. Era también para probar un poco el tono que quería conseguir o sobre lo que yo ya estaba escribiendo, ¿no? Este largometraje, puesto que es un tema complejo, tiene muchas aristas, tiene muchas capas. Es verdad que la razón principal por encima de todo de escribir este proyecto, sobre todo el largometraje y luego el cortometraje, es porque yo hace 20 y tantos años sufrí en primera persona pues una relación de maltrato psicológico, que entonces yo, la verdad, no tenía absolutamente ni idea de qué nombre ponerle ni nada. Simplemente pues para mí fue pues una relación
terrible, dolorosísima, y muchos años después, pues a raíz, pues eso, de crecer, de informarte, de conocer, y menos mal de que hoy en día tenemos mucha información al respecto y le podemos poner nombres absolutamente a pues todo este tipo de violencias, ¿no? De maltrato de género, que al final pues son muchas violencias dentro de una misma, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es un proyecto de todos los que tengo muy, muy personal, y sí que es verdad que quería, ¿sabes a partir de dónde nació ese cortometraje? De una sensación, de la sensación de claustrofobia y de estar paralizada, una sensación que yo tuve casi al final de esta terrible relación, que es estar encerrada, o sea, estar en tu casa, en el salón, con este individuo a 1 metro de mí y sin decir nada, sin hacer nada. O sea, yo tenía una sensación como de, pues eso, de parálisis, de agobio, de tensión, de ahogo. Entonces, para mí este cortometraje nace de ahí, de esa sensación que se me quedó pues metida muy adentro, y a día de hoy, cada vez que yo veo este cortometraje, o sea, yo ya estoy bien, ya me he tratado, he trabajado y lo veo como muy de lejos, pero sí que es cierto que yo trabajo mucho a partir de sensaciones, creo que te he respondido. Como estáis viendo, realmente tenemos cuatro profesionales que me acompañan, profesional y periodista, desde esa intriga, desde esa necesidad de saber, de conocer, de profundidad, de zambullirse. Eva, que está ahí al frente del pie, haciente de un ocio nocturno como mujer. Esa necesidad que además nos habla Cecilia para producir, ¿no? Y para llevar a la pantalla lo que uno desea transmitir. Y en este caso nos acompaña Bernard Tifón. Bernard Tifón es muchas veces, ¿cómo digo yo? Que lo que no vemos está ahí. Lo que recibimos, hay una investigación detrás. Lo que leemos, hay un trabajo muchas veces de años. Él es un profesional veterano porque lleva toda la vida dedicado a la psicología forense y bueno, ha llevado muchísimos casos conocidos y a lo mejor seguramente no tanto casos tan conocidos, pero que detrás hay un trabajo duro, un trabajo de constancia, un trabajo también de querer saber, porque lo que decimos, ¿no? Cuando se recibe esa realidad tan dura, muchas veces, ¿no? Que hasta incluso se dice muchas veces a los escritores, nos dicen, la realidad supera la ficción. Y efectivamente, o sea, la realidad desde los dos extremos que en esta mesa nos acompañan, desde la realidad del periodista hasta la realidad del forense, hoy estamos disfrutando en ese viaje de realidad, porque es que es así, la realidad supera la ficción. Muchas veces te debes de preguntar, Bernat, ¿cómo es posible esta realidad, ¿no? De lo que tengo delante, aceptarla, porque es así, porque la tienes, y bueno, y luego, pues bueno, todo el trabajo que haces también en las instituciones penitenciarias, en fin, todo un trabajo que, bueno, que eres, vamos, yo digo yo, incombustible, porque yo te admiro, de verdad, Bernat. Cuéntanos un poco toda esa vida tuya detrás, que bueno, que ahí está, y que desde este festival queremos dar vida, voz y presencia, pues como nos comentaba Toni, como nos comentaba Cecilia, como nos comentaba Eva, y como por favor, coméntanos tú. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme por aquí en este festival de Lloret Negra, de LIC, y a toda la organización. Bueno, yo más o menos llevo más de 20 años de ejercicio como psicólogo forense privado y me he introducido justamente a las instituciones penitenciarias, a los centros penitenciarios, a evaluar a sujetos que lamentablemente por H o por B pues están dentro porque justamente han cometido un crimen, y a mí, si me permites la expresión coloquial, ¿no?
leerme novelas, que ya me gustaría, porque primero no tengo tiempo, porque la actividad profesional me absorbe, pero me gustaría leer más novelas o tener más tiempo libre para poder leer novelas, pero que las novelas ya me las recitan a mí ya, ¿me explico? In person, literalmente. De modo que cuando entro en prisión, pues cuando tengo delante mío un perpetrador, un victimario, una persona que ha asesinado a alguien, justamente sea cualquiera de los sexos, me refiero el autor de los hechos o autora, ¿de acuerdo? Pues evidentemente pues me empieza a explicar el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de las cosas. Muchas veces, en muchas ocasiones, a veces no saben ni siquiera ni el por qué. Y en muchas de las ocasiones también, evidentemente, el por qué se traduce con que no me acuerdo. Con lo cual, de alguna manera, pues hay veces que este es el gran, tal como bien ha dicho Angelique, mi trabajo en ese sentido y que se manifiesta en las salas de justicia es solamente la punta del iceberg, pero detrás justamente de todo esto hay un gran trabajo, que es hacer la entrevista, pasar los cuestionarios, los test, el análisis de todo lo que son los autos, los procedimientos, el procedimiento a fin de cuentas y todo lo que es la documentación que existente que está detrás, que es todos los escritos de fiscalía, los escritos de los abogados, tanto como de la acusación particular como de la acusación, como de la defensa. Y todo ello, de alguna manera, es un gran trabajo previo que luego se manifiesta en un informe, en un pequeño informe que evidentemente pues es el psicológico, en mi caso, o psicológico psiquiátrico si lo primamos los dos, psicólogo y psiquiatra en todo caso. Vamos a sala de justicia y nos exponemos evidentemente a las preguntas que nos plantean los operadores jurídicos como tal, a fin de esclarecer los hechos. En todo caso, al momento de celebrarse la vista oral, son los presuntos hechos y hasta que no existe la sentencia no son hechos ya finalmente probados, tal como está establecido por la ley de tribunal de jurado, a fin de cuentas, ¿no? Sobre todo en temas de crímenes, porque los temas de crímenes quien decide es el tribunal de jurado, los miembros del tribunal de jurado, que trasladan su decisión justamente a su señoría y su señoría traduce esa decisión y lo plasma en la sentencia. Al hilo de justamente de lo que estamos aquí hablando, lo que es el leitmotiv directamente relacionado con lo que es justamente nuestra charla presente de aquí de hoy, que es, aquí dice mujeres asesinas o algo así, si mal no recuerdo, me parece, me la han quitado, la chuleta me la han quitado. Bien, pues hay de haberlas haylas, evidentemente, claro que sí. Es decir, no todo el mundo de alguna manera se exime de responsabilidad por temas de cuestiones de sexo y género. En este caso, lo que pasa es que estadísticamente o epidemiológicamente hablando, evidentemente la proporción de mujeres o el tanto por ciento de mujeres que han perpetrado este tipo de ilícito, comportamiento antinormativo, antijurídico y a fin de cuentas delictógena, es más reducido en comparativa justamente a los del sexo masculino. De modo que también es verdad y es cierto que el modus operandi de desarrollar ese tipo de crimen también es distinto. Mientras que de alguna manera el sexo masculino por excelencia, o al menos desde un punto de vista estadístico también, recuperando el término técnico, si me permites la expresión, Angelique, es más propio de que mate pues por sexo o mate de alguna manera por ataque de celos, celotipias. La mujer también puede matar por celotipias, pero no es tan posiblemente tan o la conducta materializada como tal no es tan evidente como el sexo masculino. Mientras que el sexo masculino puede coger una escopeta y matar a su pareja, perdón, la mujer pues puede coger veneno, pues coger un cuchillo, que también evidentemente es agresivo, pero mientras que la agresividad de un varón hacia la víctima pues puede apuñalar, como es en mi caso, que alguna vez me he encontrado víctimas cosidas literalmente pues con 100 puñaladas, 150, 250 puñaladas. En cambio la mujer pues puede ser pues con una menor proporción de puñaladas. Discúlpenme por favor el modus operandi, pero es que es lo que yo me encuentro cada día y a fin de cuentas es mi práctica profesional y a la que además también enseño a mis propios alumnos de criminología como tal. Y al hilo justamente de lo que es también el leitmotiv de esta presente mesa, pues aquí de alguna manera, pues aquí el presente soy uno de los escasos profesionales, de hecho somos 5 profesionales, técnicos profesionales que han podido evaluar in person, técnicamente hablando, pasando justamente lo que son las pruebas psicométricas como tal, a la figura de la señora Rosa Peral, el crimen de la Guardia Urbana, el famoso crimen de la Guardia Urbana que había referenciado justamente mi colega, mi contertulio, Tony Muñoz.
Y bien, de alguna manera en ese sentido, pues sí, he explorado justamente a esta señora. Y bien, más que nada, pues te lo dejo así en el aire, como bien también ha dejado en el aire mi compañero, expuesto a la merced de Angelique, la comisaria de Lloret Negra, que a su libre albedrío y a su libre decisión nos exponga sus preguntas si quiere y si desea, y a partir de aquí somos todos tuyos. Bueno, como veis, es un festival de género negro, es un festival de cine negro y social, y es una mesa de tertulia de suspense, intriga, tensión, y hasta aquí puedo contar. Y luego me vuelven a mí a caer la responsabilidad encima, que no está mal, porque así, esto es como una película de Hitchcock, hasta el final, que sepáis que el mayordomo es el culpable. O sea, así vamos, ¿no? Entonces, al hilo de lo que nos comentaba Bernard, yo quería, en este caso, pues traspasar la pregunta a Eva. Una mujer en su vida normal, en su vida pues del día a día, una mujer que en su vida privada puede hacer lo que le dé la gana, pero en un momento, bueno, podemos convertirnos en una mujer asesina. ¿Tú podrías llegar a convertirte en una mujer asesina? Cuéntame, porque luego traspasaré la pregunta a Tony, que me ha dejado en el aire, y que aquí en esta mesa no se salva ni el apuntador, o sea, que lo sepáis. Pero sí que os diré que van a salir vivos, ¿eh? No me los voy a cargar, ¿eh? A ver, yo creo que muchas veces decimos, y sobre todo las madres, ¿no?, que mataríamos a nuestros hijos y hijas en cualquier momento. Pero creo que la cosa va mucho más allá. A ver, yo soy empresaria, tampoco estoy en estos niveles de conocer tan profundamente pues, casos muy famosos, con su serie pertinente, etc. Pero creo que cuando llegas a unas circunstancias determinadas o tienes un nivel de tensión determinado, a veces, pues bueno, a lo mejor no es el caso, Tony sabrá el caso de Rosa Peral, que es distinto, pero te puede hacer tomar decisiones muy equivocadas y que en ese momento tú ves como única salida. Muchas veces se habla pues, sobre todo de la violencia física, pero la violencia psicológica existe todas tenemos violencia psicológica en muchísimos momentos de nuestra vida, y a veces se ejerce de una manera pues bastante pública y notoria, y a veces las situaciones en las que nos encontramos, pues yo he tomado decisiones muy equivocadas precisamente por presión, por querer contentar a todos, que es una cosa también muy femenina, y al final, a la base de pasar años, te das cuenta que o dejas de lado todo eso y te centras en ti misma y en lo que tú quieres, o es muy fácil. O sea, la presión psicológica sobre las mujeres es una cosa que existe de una manera desmesurada. Y eso no solamente lo he notado yo, sino que lo habrá notado todo el mundo. La funcionaria en su trabajo, las mujeres, cualquier tipo de profesional. Y es así, ¿por qué? Porque estamos en una sociedad que sigue los patrones masculinos, que muchas veces muchos hombres indirectamente, a lo mejor no con voluntad, pero lo tienen ahí asentado, y es fácil que intenten presionar en todos los sentidos. Yo por eso creo que no llegar a asesinar, obviamente, pero que entiendo en ciertos casos que una mujer que está en su casa, que está solo con su pareja, que esa pareja hace que se reduzca el círculo de personas con la que habla, con la que socializa, le vas quitando cosas, te vas quedando solamente con la persona que tienes al lado, y a veces la única salida que piensas que tienes es que esa persona desaparezca. Es la única solución que ves. Y a partir de ahí ya, si encuentras a alguien además que dice, bueno, tiramos para adelante, pues no lo veo una cosa descabellada, aunque no sea el caso que Tony ahora nos explicará del perfil de esta señora. Sí, no, yo... Tony nos ha dejado que... Bueno, esto es... Ahora continuamos. No, es decir, para matizar, es decir, aquí realmente lo que hace Rosa Peral no es matar a su maltratador, sino que mata a la única persona que le ayudó en el caso de la pornovenganza que os he contado. Es decir, por eso es más claro que el agua que no estamos hablando de un caso de una mujer que acaba matando a su maltratador, sino, como digo, acabó matando a la única persona que le ayudó en el caso de la pornovenganza que he contado antes, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que Rosa Peral lo que hace es matar
a esa persona porque cree que podrá solucionar todos sus problemas. O sea, para entender este caso es muy importante saber en qué momento vital se encontraba Rosa Peral, en qué momento vital se encontraba Pedro Rodríguez, que es la víctima, y en qué momento vital se encontraba Albert López, que es el otro asesino, ¿no? El que mata junto a Rosa Peral. Entonces, os hago, ¿me extiendo mucho o no? O sea, sé que puedo hablar, ¿no? Tú tranquilo, bueno, tú tranquilo. Esto me da para, bueno, me han dado para 6 años, o sea que podemos estar un rato. 6 años no, creo que nos morimos. No, ¿no? intentaré resumir 6 años en 5 minutos, o 10 como mucho. Difícil, pero adelante. A ver, Rosa Peral es una mujer que en diciembre de 2016, ¿vale? Ella se está divorciando más o menos de su marido, ¿no? Ella lleva casi 20 años casada con un Mossos d'Esquadra que se llama Rubén, con el que tiene 2 hijas, ¿vale? Y ella, mientras tanto, esto lo cuento porque creo que es importante, es decir, a lo largo de todos estos años ha tenido varias aventuras, ¿no? Bueno, pues eso perfecto. Pero ¿qué pasa? Que ella siempre había pensado que quien pondría punto final a la relación con su marido era ella, pero quien lo hace es él, es Rubén. Rubén llega un día que dice, mira, he conocido a otra persona y te dejo, ¿no? Entonces, eso a Rosa le genera pues una sensación de despecho, ¿no? De, digamos, ella en ese momento no se lo puede creer que sea su marido el que finalmente la ha dejado, cuando ella siempre pensaba que quien lo dejaría la relación es ella, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una situación que si habéis visto la serie El cuerpo en llamas, no sé si alguien la ha visto. Sí, vale. Pues ahí hay una imagen que es muy gráfica, que también sale en el libro, si os lo queréis comprar, pues ahí lo tenéis. Que es en diciembre de 2016, Navidad, en Nochebuena, Rosa Peral está acompañada con su familia junto a su marido, ¿no? Con las niñas y toda la familia. Pero en fin de año, quien ocupa, ya se ha divorciado, ya han cortado, ya se han separado, y quien ocupa la silla de padre de familia ya es Pedro. Es decir, en cuestión de una semana, el escogido para ser el nuevo padre de familia es Pedro. Pedro es un hombre con el que llevaba 6 meses manteniendo una relación a escondidas, y al mismo tiempo ella llevaba 4 años saliendo con Albert López, ¿vale? Que es el otro agente de la Guardia Urbana. Todo esto, es decir, aquí no estamos escrutando la vida personal de Rosa Peral, sino simplemente estamos recordando quién es cada uno, porque luego tendrán una incidencia en el crimen. Uno será el asesino, otro será el muerto, y el otro será el exmarido, la persona a quien le quieren colgar el muerto, a quien quieren acusar, ¿vale? Por eso lo recordamos, es decir, si no tuvieran ningún tipo de incidencia no haría falta recordar con quién ha tenido una aventura Rosa Peral, ¿vale? Eso que quede claro. Entonces, bueno, ella se encuentra en ese momento de que a su marido, su exmarido, la ha dejado, y en ese momento se pone en riesgo la custodia de las niñas. Ella pensaba que se podría quedar con la custodia de sus hijas al 100%, pero su marido le dice que va a luchar por ellas y que quiere la custodia compartida. Entonces, para ello, ella necesita pues, bueno, hacer ver que tiene una vida estable, y rápidamente pues, mete a Pedro Rodríguez ya en su casa. ¿Por qué no escoge a Albert? Albert era una persona, pues digamos, un viva la vida, ¿no? Vivía solo, se veían de vez en cuando, era su compañero de patrulla, era su amigo, pero ella no lo veía como el hombre con quien montar una familia. Por eso, entre esas 2 opciones, ella escoge a Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pedro Rodríguez, en agosto de 2016, tiene una actuación en La Rabassada, que es una carretera de Collserola, ¿no? Y ahí tiene una actuación en la que agrede a un motorista que se salta un alto, le da el alto, el motorista lo sortea, Pedro Rodríguez va detrás y lo acaba agrediendo, ¿no? Y eso implica que lo suspenden de empleo y sueldo durante 1 año, ¿vale? Entonces, cuando empieza la relación con Rosa Peral, en diciembre de 2016, Pedro Rodríguez está suspendido de empleo y sueldo, ¿vale? O sea, que él también está como en una situación de depresión, no cobra, se acaba de divorciar de su mujer, lo ha dejado todo por Rosa Peral. Es decir, es una situación complicada. Rosa Peral, como os digo, también situación complicada, se acaba de divorciar, ha escogido a Pedro para ser el nuevo padre de familia. ¿Y esto por qué lo digo? Es decir, porque en 3 semanas ya viven juntos. Es decir, imprimen una velocidad a su relación increíble, ¿vale? Y al mismo tiempo, Albert López está allí, que se cree que sigue teniendo una relación con Rosa Peral, y llega un día, en enero de 2017, que dice, ostras, va a ver a Rosa y se encuentra que vive ya con Pedro. Hostia, ¿y esto qué ha pasado, no?
Entonces, aquí están 4 meses que no hablan. Rosa Peral está esos 4 meses que no habla con Albert viviendo con Pedro, pero su relación no va bien. Pedro Rodríguez es una persona que está muy angustiada porque está suspendido de empleo y sueldo, ha dejado a su mujer, a su hijo, se ha ido a vivir a una casa que no es la suya, está cuidando de unas niñas que no son suyas y al mismo tiempo no se fía de Rosa Peral porque descubre varios mensajes que ella se sigue intercambiando con Albert en los que le dice, entre otras cosas, solo tú me tendrás, que es el título de mi libro. Entonces, eso va generando, digamos, todo un caldo de cultivo que acabará estallando el 1 de mayo de 2017, que es cuando se comete el crimen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Rosa Peral llega a un momento que dice, Pedro es una persona que no me hace feliz, es una persona pues que realmente me está controlando todo el día, con quien hablo. Ella, recordemos, llevaba muchos años haciendo lo que le daba la gana y en ese momento sentía como su libertad coartada, ¿no? Porque Pedro, pues era, desde el momento en que descubre esos mensajes con Albert, se vuelve bastante paranoico y está todo el rato mirándole el móvil, metiéndole una presión brutal, ¿no? Y ella se da cuenta de que eso no lo quiere y que quiere volver con Albert. Y Albert le promete que es capaz de cualquier cosa para volver con ella. Y entonces, Rosa Peral, esto es lo que dice la sentencia, se le ocurre tratar a Pedro Rodríguez como un mero instrumento. Y entonces es la solución a todos sus problemas. Matamos a Pedro, le intentamos colgar el muerto a mi exmarido, así nosotros nos podemos quedar con la custodia de las niñas y Albert y yo formamos esa familia que Rosa Peral pensaba que no podía ser posible, pero después de esto sí que sería como el final perfecto, ¿no? Nos deshacemos de Pedro, nos quedamos con la custodia de las niñas y somos todos juntos una familia feliz. Ese era el móvil del crimen, eso es lo que explica por qué se acabó matando a Pedro Rodríguez, se lo trató como un mero instrumento y bueno, y eso explica, digamos, lo que pasó, el desenlace de este caso. Yo sé que hay mucha gente pues que ha visto Crims, que ha visto El cuerpo en llamas, que ha visto incluso las cintas de Rosa Peral, es decir, se ha hablado muchísimo de todo esto, pero lo que ocurrió y por qué ocurrió es realmente esto. Bueno, al final yo quería comentar también lo que el hilo conductor de esta tertulia que estamos haciendo en este caso que están presentando, que nos está compartiendo Tony. También comentaros que el hilo conductor de esta mesa de mujeres asesinas, también quería deciros en el perfil de los dos tipos, ¿no?, de mujeres. En el caso de una mujer pues asesina en serie y en este caso pues una mujer que antes pues no ha tenido ningún antecedente penal, mujeres pues que en un momento dado cruzan esa línea pues por una decisión equivocada, como decía Eva hace un ratito, que a veces se toman decisiones equivocadas de las cuales no es consciente de las consecuencias que ello va a derivar. Mujeres pues que lo mismo que el perfil del hombre, que no tienen, pues mujeres que no tienen ningún, pues ya os digo, ninguna denuncia de nada, y en un momento dado pues nos sorprende que entren en esa espiral, en ese ahogo, en ese tiempo precintado por una decisión equivocada, en la cual pues acaban convirtiéndose pues en el hilo conductor que hablábamos en esta mesa de mujeres asesinas, que no tiene nada que ver con la diferencia de lo que son las mujeres asesinas en serie, pues por ejemplo como el caso de que todos conocemos ya hace ya muchos años de la vampiresa del Raval. Son dos perfiles completamente diferentes. En el caso de la pregunta que me gustaría también lanzarle a Cecilia, yo por ejemplo, yo soy una mujer tranquila, una mujer que no, bueno, tranquila relativamente, porque cuando me pongo a escribir también, no os voy a decir que no es por nada, pero yo a veces en la vida, como decía Eva, ¿no?, padeces según qué tipo de estrés y evidentemente, bueno, las novelas nos exorcitan y acabamos pues eso, vomitando en las novelas muchas tensiones internas que llevamos dentro. El otro día, sin ir más allá, ¿no?, una amiga mía me decía, tengo una tensión muy fuerte en mi vida, tengo yo una tensión muy fuerte en mi relación, tengo yo una tensión muy fuerte en todo mi mundo y bueno, siento la necesidad de
cometer algo que quizás me voy a arrepentir. Y yo le dije, no, sí, bueno, si lo quieres cometer, coge un papel y escríbelo. Entonces así no te juzgarán nunca si lo dejas por escrito, pero no lo hagas. Entonces, podemos, Cecilia, realmente cruzar nos podemos llegar como mujeres a matar? ¿Realmente tú crees que tú en un momento dado, por una decisión equivocada, por una, bueno, pues a lo mejor pues eso, ¿no? Tú que además has vivido, como tú comentabas hace un momento, ¿no? Tu vida particular, tu experiencia, ¿podemos realmente llegar a convertirnos en una decisión equivocada? ¿Tú qué piensas? Bueno, porque estamos hablando de decisiones equivocadas. Efectivamente, sí, hay muchas sí. salidas sin necesidad de llegar a matar a nadie. O sea, se puede a lo mejor valorar muchas opciones hasta que solo ves ese camino en el cual te ves volcado y te ciegas. A ver, bueno, menos mal que tenemos aquí un forense psicólogo para corroborar o no. Bueno, a ver, yo creo la vida es muy impredecible. Partiendo de esa base y partiendo de la base también de que somos muchas personas, que la vida es complicada, que tenemos muchas tensiones, que tras la pandemia, pues las cabecitas, unas más, otras menos. Quiero decir, hay gente muy buena, hay gente muy mala. Entonces, si tienes la mala suerte de encontrarte con alguien malo, pueden surgir muchas opciones, quiero decir. Todas las mujeres, como bien decía Eva, hemos sufrido y seguimos sufriendo algún tipo de violencia siempre, desde la psicológica, la social. En el trabajo, lo de las reuniones es muy típico, ¿no? El hecho de que yo he tenido que aprender a ser muy directa, a poner una voz así como más grave, a ocupar mi espacio y decir que estoy aquí, ¿no? Porque si no, no te escuchan de manera como lógica, normal, ¿no? A ver, que me estoy yendo. Entonces, yo, por ejemplo, desde pequeñita, y como insisto, yo soy muy observadora, me gusta ver, leer, ver mucha ficción, pero también me gusta mucho vivir y explorar lo que tengo alrededor. Y he visto muy de cerca casos muy tremendos de amigas, compañeras o gente simplemente cercana que ha vivido situaciones muy complicadas, pues una noche a la vuelta a casa, bueno, todos estos casos de violaciones, etcétera. Ahora también las violaciones grupales, ¿no? que desgraciadamente pues están desbordadas, en fin. Entonces yo sí creo, yo he tenido alguna situación así como difícil, tensa, pero la verdad es que yo corro mucho. Entonces yo si puedo escapar, escapo y corro como si no hubiera un mañana. Sí que es cierto que muchas veces lo he pensado precisamente porque soy demasiado creativa, fantasiosa y a raíz, bueno, pues también de escribir guiones, pues bueno, la imaginación vuela. Entonces, muchas veces he hecho el ejercicio de cómo reaccionaría yo misma ante una situación, pues por ejemplo, de alguien que me acorrala, que me quiere violar o que me quiere matar, o si estoy dentro de una pelea, como pues de pequeña además, sin querer, siempre de repente me acababa metiendo en como peleas conjuntas de mucha gente, en lugares nocturnos, ¿no? De repente de esto que te lleva un poco la marea, que tú estás tranquila y de repente, ¿qué está pasando? Y yo siempre, más de una vez, o sea, por el suelo gateando, diciendo, yo no quiero saber nada, ¿sabes? Y salía corriendo. Entonces, sí pienso, digo, si depende de mí en ese momento de poder salvarme, insisto, no sé cómo voy a reaccionar, pero sí sé que voy a intentar evitar que me hagan daño. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues si hay un arma o en algo, como en las pelis, ¿no? Que de repente ves algo que, un adorno, ostras, esto, un premio. Un premio. De estos que tengas por ahí cerca, ¿no? Que pesen. Y entonces, pues, yo creo
creo que me defendería. Entonces, si yo me defiendo y a lo mejor le dejo ahí un poquito mal y no se muere, genial. Pero si se muere, qué putada. Porque, o sea, ha habido casos de mujeres maltratadas dentro del ámbito, pues eso, de la pareja, que han matado a su agresor cuando estaba dando otra paliza, o literalmente, seguramente igual esa era la última vez y le iba a matar, y se defiende, se lo carga y va a la cárcel. Claro, ¿no? Entonces, esa mujer ya es una mujer asesina. ¿Ella es asesina? No. ¿Que quiere seguir con vida? Pues sí. Entonces, bueno, este es como un pequeño ejemplo que se me ocurre así, ¿sabes? No Pero sé. podemos llegar realmente en un momento dado, por una decisión equivocada, por un pensamiento, por una supervivencia, por no ver el camino, por solo ver ese hilo conductor, pero hablábamos pues por eso, ¿no? De mujeres que no tienen antecedentes. Y otra queda separado. Son las tres únicas respuestas que una persona se encuentra en una situación crítica en la que de alguna manera pueda verse amenazada su propia integridad física o psicológica incluso, evidentemente. Por tanto, el ataque o la huida o queda separado. Entonces, según la vulnerabilidad psicológica del sujeto a este tipo de circunstancias estresantes, pues adoptará un tipo de conducta u otra. También es cierto que, y esto, además lo que acabo de decir, lo digo en las salas de justicia, porque muchas veces nos lo preguntan, ¿cuál es la reacción habitual de un sujeto a una situación crítica cuando se ve amenazado? Pues una de las tres. Y es que además hay que tener en consideración lo siguiente, es que los operadores jurídicos en los que estamos en la sala sabemos bien claramente que existe la realidad jurídica y otra cosa la realidad material. Y la realidad material o digamos lo que realmente sucedió, nunca los operadores jurídicos, nadie va a saber qué es lo que realmente sucedió. Porque las sentencias, sí, efectivamente, es una realidad objetiva emitida por operadores jurídicos, por su señoría, por los miembros del tribunal, por los abogados. En este caso, más concretamente, lo redacta evidentemente su señoría, el juez. Pero en base a lo que es a la carga de la prueba. Una carga de la prueba aportada por las partes, evidentemente. Repito y reitero, pues el abogado de la defensa, el abogado de la acusación particular y el Ministerio Público Fiscal, efectivamente, claro. Con lo cual, y todo esto lo sabemos los operadores jurídicos que estamos en la sala. De modo que, repito, una cosa es la realidad jurídica, que es, digamos, lo que en principio se da por verdad, o se da, digamos, como demostrado o como hechos probados, tal como se recoge en la sentencia, hechos probados, y otra cosa es la realidad, digamos, material, que es lo que realmente pasó. Que en el caso justamente, pues agresiones sexuales, como en muchas ocasiones sucede, ¿quiénes lo va a saber? Los victimarios y la víctima, realmente. Y yo eso lo recupero justamente porque es que, bueno, pues evidentemente en temas de agresiones sexuales, como acabo de decir, solamente lo saben los protagonistas, que es lo que realmente ha pasado. Y también existen no solamente sucesos reales, materiales, como consumación, efectivamente, de agresiones sexuales, como también agresiones sexuales inventivas y que finalmente son denuncias falsas. Por tanto, y que evidentemente que aunque sean denuncias falsas, no obstante ello, no impide ni excluye que el Ministerio Público Fiscal tire hacia adelante con todo lo que es el procedimiento, con todo lo que es, digamos, las consecuencias jurídicas legales para un posible victimario que pueda ser inocente. Eso se llega hasta el último extremo. Y eso con ello no quiero ser ni frívolo ni banal, ni mucho menos, sino describir lo que en la realidad nos encontramos los operadores jurídicos en la sala. Y en muchas ocasiones, incluso yo mismo como perito, psicólogo forense, nos plantean preguntas que incluso los operadores jurídicos nos lo plantean y que no son objeto de la pericia, que muchas veces nos descolocan. Y que, bueno, quien tiene tablas, como en este caso, pues mi persona, que ya llevo más de 20 años, casi 25 años en el ejercicio, digamos, pisando las tablas de la Audiencia Provincial de Barcelona y otras audiencias y otras salas de lo penal, en las que se encuentran este tipo de circunstancias, pues lo pone de manifiesto en la sala. Y evidentemente hay cuestiones que no son objeto de pericia, en ese sentido. Es importante, sobre todo, el hecho de que yo me he encontrado con mujeres que lamentablemente que sí que ha matado a otra persona. Que hayan vivido lamentablemente sus pieles la violencia de género, pues sí, efectivamente también es verdad. Que puede ser el condicionante previo a lo que es al posterior asesinato, también. Como yo me acuerdo, justamente el crimen del Carmel, en Barcelona,
una mujer de naturaleza boliviana que tenía 2 hijos, una hija de 11 años y un niño de 9 años. Le suministró una serie de tranquilizantes y finalmente los cogió y los ahogó. Ella intentó suicidarse, pero no lo consiguió porque fue rescatada por su exmarido, un exmarido que evidentemente le ejercía violencia de género. De modo que de alguna manera en ese sentido, ¿existe una causa que justifique el comportamiento? Pues sí, pueden existir 3 tipos de causas. Una por trastorno mental, otra por accidente y otra porque realmente quería la persona. Volvemos otra vez a la casuística de las 3 circunstancias. Porque, repito, por trastorno mental, que evidentemente en este caso el sujeto no sabe lo que hace porque tiene delirios, alucinaciones y por tanto tiene total pérdida de contacto con la realidad. Por accidente, como el caso que explicábamos ayer, será cierto o no será cierto, pero en cualquier de los casos finalmente fue condenada, porque según el titular de un medio de comunicación, que al menos también nos lo refirió, me lo refirió a mí, a mi compañero, es que se le cayó el marido encima del cuchillo. Vale, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía, vale, ¿me explico? O bien ya porque realmente quería matar a la persona, y de haber las ailes también, evidentemente, porque hay una serie de condicionantes previos, como ahora de alguna manera pues está en boga el tema de la violencia de género, evidentemente, y que puede ser posible que de alguna manera, como bien decía Cecilia, y como bien expuesto también Angelique, que llega a un punto de un cenit brutal de aguante, de psicológico, incluso de tipo físico, que finalmente llega a este tipo de circunstancias. Bien, pues son las casuísticas que nos podemos encontrar. Y luego después, otro tema también que, al menos por mi práctica profesional, sí que me encuentro, y repito y retiro que es única, exclusivamente, una descripción de la realidad jurídica. Y con ello no quiero ser tampoco ni mucho menos ni banal ni frívolo, que es que por condición de ser mujer, a excepción de casos concretos excepcionales, como aquí en el Guardia Urbana en todo caso, pero habitualmente, ser mujer o ser menor es barato, jurídicamente hablando, matar a alguien. Para un varón no. Es decir, en el caso de la mujer que se le cae el marido en el cuchillo, le cayeron 10 años, pero le imputaban más. En el caso del crimen del Carmel, le pedían por cada menor 20 años. Y finalmente, 20 por 2 menores, 2 víctimas, 40 años le pedían finalmente, mi fiscalía. Pero finalmente, en lo que es en la sentencia, se le redujeron a la mitad, a 20 años. Y los menores que lamentablemente, por desgracia, matan a menores, o sea, menores que matan a adultos, incluso menores que matan a menores. Yo, por ejemplo, en el año 2008, un menor de 14 años que mató a otra menor de 14 años porque la víctima estaba enamorada de él y él no sabía cómo decirle que no, la negativa, y decidió matarla, 30 bastonazos, y si no contento con estos 30 bastonazos, cogió un cuchillo y literalmente, no es metafórico, literalmente le cortó el cuello de oreja a oreja. Bien, pues finalmente le cayeron 5 años y 3 años de libertad vigilada. Ahora este chico está en la calle. ¿Me explico? Y esto es una realidad jurídica, y esto lo sabemos los operadores jurídicos. Y repito y reitero, no quiero ser ni frívolo ni banal, sino sencillamente es describir la realidad jurídica la que tenemos en España, según nuestro Código Penal, y lo que se celebra en las salas de justicia día sí y día también, de lunes a viernes. ¿Me explico? Es decir, que es que ser mujer o ser menor es barato, jurídicamente hablando, en comparativa al sexo masculino, me refiero. Para el sexo masculino, evidentemente, matar supone la aplicación de la pena íntegra como tal, si evidentemente se demuestra que lo ha hecho con alevosía, con el sabiendo lo que hace, a no ser que evidentemente tenga trastorno mental, con lo cual significaría un eximente o un atenuante en función de la gravedad de la patología que tenga. Con esto nos encontramos al día a día, tal cual, literalmente. Es decir, que es que, bueno, pues en mi caso profesional como psicólogo forense, claro, yo lo explico así, posiblemente da una impresión posiblemente pues muy ligera, pero es que ya, claro, yo ya llevo ya más de 20 años en el ejercicio, con lo cual, con el permiso de ustedes, estoy como un poco más pregado, ¿no? En ese sentido, y me lo encuentro como tal. ¿Es desgraciado la circunstancia? Pues me encuentro con que sí, es desgraciada la circunstancia y es, digamos, lamentablemente la parte de la sociedad negra con que me encuentro cada día. Y las tierras negras, ¿no? La sociedad negra que vivimos, que al final nosotros estamos en una superficie y debajo
qué pasa por el cerebro, por la mente, por las vidas, por esa realidad. ¿Qué pasa cuando, bueno, cuando una mujer, en este caso, pues se encuentra en muchos caminos, ¿no? Hablábamos, hemos conocido la realidad de todo lo que nos ha compartido Toni, que no te veo ahí detrás ahora, todo lo que nos ha compartido Toni, que lo hemos conocido de primera mano desde ese momento que él, bueno, también siente, pues como periodista, saber, decimos que los escritores y los periodistas somos como un poco como ratoncillos que vamos buscando, algo nos empuja y necesitamos saber. También con Eva realmente hemos conocido todo lo que es en un momento dado, ¿no? Esa presión psicológica, esas decisiones equivocadas que nos conducen pues a cometer un posible crimen del camino que sea y por la situación X que sea. Con Cecilia hemos conocido la realidad de una vida, de una situación y realmente, pues bueno, como ella dice, corro mucho, pero si no puedo correr, en un momento dado, pues evidentemente me llego a defender, por supuesto que sí. Y en el caso de Bernard, pues esa realidad, como dice él, que se encuentra en los tribunales cada día, que aunque nos parece que no existe, es así, que, bueno, que induce, que te encuentras, que cada día es, como digo yo, no hay dos libros iguales, porque no hay dos escritores iguales, porque no hay dos vidas iguales, porque no hay dos mujeres iguales y porque no hay dos situaciones iguales. Y nosotros conocemos a una persona exteriormente, pero ¿qué tiene detrás, ¿no? ¿Qué ha vivido, qué vive, qué tensiones puede encontrar, cómo puede al final ver el final del camino? Puede llegar el momento de que esa mujer se plantee todo para decir, bueno, yo quiero esto, necesito esto, deseo esto, voy a cometer esto, voy a planificar esto, voy a cometer este crimen y al final voy a encontrar mi camino positivo. Podemos encontrarnos con la mujer que en un momento dado se defiende, podemos encontrarnos con, en este caso, bueno, muchas situaciones. Como os habéis dado cuenta, la mesa ha volado, o sea, la mesa literalmente vuela. Pero yo siempre me gusta, si alguien del público desea hacer alguna pregunta, aquí tenemos a 4 profesionales. Si alguien tiene que pregunte, que le apetezca, si alguien tiene curiosidad por saber, es que no veo con la luz. ¿Hay alguien que tenga? Vale, gracias, es que no veo, me estaba quedando ciega. Vale, pues espera, ¿te paso el micro? ¿Quién es? Es que no veo. Ah, vale. Hola, gracias. Bueno, pues felicidades a la mesa, a todos los ponentes, que ha sido muy interesante, interesantísimo, desde cada punto de vista diferente, y a Angelique por la moderación y las preguntas. Yo tenía unas preguntas, pero antes hago una consideración, y es que, no sé, Mujeres Asesinas me parece interesantísimo para profundizar, ¿no? Pero por relevancia, hubo un estudio global en el año 2000 por la Unidad de Crimen y Drogas en Estados Unidos, global en todo el mundo, y resulta de que los perpetradores mujeres representan un 2% a nivel mundial y los varones un 98%. Fue hecho por la Unidad de Crimen y Drogas de Estados Unidos en 193 países. 98% de asesinos varones frente a 2% de asesinas mujeres. Entonces, me hubiese gustado que por relevancia se hubiese dicho esto, porque una cosa es las anécdotas de mujeres asesinas concretas y otra cosa es realmente la realidad es esa. Y es que la mujer no suele ser asesina. Esto para empezar, ¿no? Segunda cuestión, y es que hay un tema también muy interesante y es en relación a que le quería preguntar al psicólogo forense que hay una cuarta estrategia adaptativa frente a la tensión, conflictos o maltrato o situaciones de no salida. Tú has comentado el acting out, el ataque, has comentado la inhibición y has comentado la huida, inhibición y ataque, ¿no? O sea, huida, parálisis y ataque. Pero hay una cuarta que es muy femenina,
que varios psicólogos psiquiatras la están trabajando, también suele ser frecuente en menores, en niños y niñas abusados, por ejemplo, sexualmente, pero mujeres también, que es la complacencia. Y es que la víctima de un maltrato, digamos, o en una situación tan complicada, ni ataca, ni huye, ni se congela, sino que es complaciente con el maltratador, con el abusador, con el agresor, y digamos como que se acerca a él, que esto en conducta animal también pasa. Te lo quería preguntar a ver si es verdad, si lo crees así, y como que le hace la pelota y está constantemente complaciendo al agresor para que no le ataque. No sé si es verdad o no es verdad. Y bueno, luego, por favor. ya para acabar, sí, una consideración os quería hacer a los 4, si queréis contestáis y si no, luego el café, ¿eh? No quiero tampoco invadir la sala. Y es que, a ver, yo soy muy escéptica y muy sospechosa de que de repente, no sé si cuadra las asociaciones que voy a hacer, pero de repente, hace 5 o 6 años, irrumpe una fuerza de ultraderecha en España y aparece de forma obscena el negacionismo de la violencia de género, aparece en redes, aparece en grupos ultras, aparece en el partido, aparece en el Parlamento, aparece en los ayuntamientos, en la calle, en las charlas familiares, en el trabajo, que la violencia de género es un invento, una ideología feminista y que no existe. Aparece también toda una serie de herramientas, digamos, ¿no? Políticas también, institucionales, que están eliminando los centros de violencia de género, están quitando presupuestos, etcétera. Hay toda una ofensiva en contra de esto. Y al mismo tiempo aparecen casos de mujeres asesinas que son absolutamente anecdóticos, como grandes eventos, digamos, en la casuística de los homicidios. Entonces, la pregunta es, yo no he visto tanto espectáculo con el caso de Rosa Peral como ha habido con otros asesinos, varones. ¿Sí? Es como que se quiere equilibrar y decir, a ver, las mujeres somos igual de asesinas que los varones y si no hay es porque no hay las, ¿no? Entonces, pregunto si creéis que responde un poquito a esta ofensiva, que se haga tanto énfasis ahora en casos de mujeres asesinas, cuando hay un contexto de eliminación de la violencia de género. ¿Y la alternativa cuál es? No lo explicamos. No, vale. no lo estoy criticando, ¿eh? Solo estoy preguntando. No, pero estás utilizando como que la ultraderecha. Perdona. No, estoy haciendo. Una cosa es explicar, informar, y otra cosa es hacer 3 series, 2 documentales, no sé qué. Si se está exagerando frente a varones asesinos muy bestias que no hemos sabido nada de ellos, ¿no? Y luego el tema de denuncias falsas, quería saber realmente si hay tantas denuncias falsas, porque según la Fiscalía en España, en el año 2019-2020, la Fiscalía Española ha dicho que las denuncias falsas de mujeres contra agresores es el 0,01%. Quería preguntar si son datos reales o no. Bueno, Gracias. Bernard, si quieres contestar tú a la pregunta que comentaba primero. Sí, aquí hay varias preguntas. Primero, las 3 reacciones son reacciones primarias. El tema de la complacencia significa un proceso cognitivo de preparación. Es distinto. ¿Me explico? La complacencia sería, o bien es complaciente porque cuestión sociocultural y antropológico existe una influencia, o es por una complacencia de usar la complacencia de forma inteligente para conseguir algo. Yo estaba refiriéndome a las 3 conductas primarias. ¿Perdón? Repito, la primera reacción puede ser el ataque, puede ser la huida o quedar separado. Pero la complacencia significa un proceso cognitivo. Bien. Eso por un lado. Y aparte que es que he estado 10 años explicando la misma teoría en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, explicando las 3 reacciones primarias. ¿Me explico? Eso por un lado. Las estadísticas justamente no las sé. Porque, primero, la fuente que ha dicho de usted dice tratado o sacado o extraído de la Fiscalía General del Estado. ¿Es así? Vale, pues me gustaría verlas para poder justamente pronunciarme como tal, ¿no? Es que ahora, evidentemente yo venía aquí a una exposición, claro, no a una exposición más ociosa y no académica. ¿Me explico? Eso por un lado. Y luego había, ¿por qué se habla tanto por el crimen de la Guardia Urbana?
Vamos a ver, y espero que, no sé si en todo caso podemos discutir con el Tony Muñoz. El crimen, única exclusivamente lo que es el crimen, nada más, única exclusivamente. Es un crimen que es mediático, efectivamente, y lo reconocemos todo. Y se ha hablado, y se habla, y se va a hablar, y se va a hablar. O sea, esto no se va a acabar aquí, ni mucho menos en absoluto. Evidentemente, como bien ha dicho, la vampiresa de tal, se ha hablado y ha pasado muchos años. Y ha pasado muchos años. Y se va a hablar. Pero si, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, Tony, pero si quitamos a los protagonistas de sus funciones, sus roles profesionales y otros intríngulis, es un crimen normal y corriente y moliente, permíteme la expresión coloquial, justamente por así decir, que sale en prensa, evidentemente, como muchos otros crímenes que salen en prensa, pero aquí tenemos que está ubicado en la Guardia Urbana, hay otro tipo de circunstancias que lo rodean, como tal, nada más, pero es un crimen normal y corriente, porque a fin de cuentas, jurídicamente hablando, la única cosa que se está enjuiciando es única y exclusivamente lo que es qué pasó al momento del día 2 de mayo, famoso 2 de mayo del 2017, que es lo que ocurrió como tal. Luego ya hasta está aderezado con todas las circunstancias que evidentemente lo rodean. Nada más. Pero repito, crímenes nos podemos encontrar y nos lo encontramos y nos lo vamos a encontrar lamentablemente cada día y sale en prensa. Y él que trabaja en prensa, La Vanguardia, él no hace más que publicar cada día, que si no es día sí, día también, Es crímenes. así, ¿no? Claro. ¿Me explico? No, Claro, es así sí. que cada día publicáis crímenes Sí. en La Vanguardia, ¿no? Es Sí, correcto, pero ¿no? bueno, déjame contestar un poco la intervención. ¿Por qué este caso tiene mucha más atención o se le da más bola o se le da más bombo? Primero porque yo creo, como tú dices, es decir, que una mujer asesina es menos común que lo haga un hombre. También informamos cuando lo hace un hombre. Después, también en el caso este es la condición de policías, es decir, eran agentes de la Guardia Urbana los tres implicados, el muerto, uno de los asesinos y la otra asesina. Y además, a la persona, el exmarido, digamos, también era mozo de escuadra, que era la persona que querían colgarle el muerto. Por tanto, bueno, ahí ya tenemos, digamos, tres funcionarios públicos que se ven involucrados en este caso. Después también hay un elemento que yo creo que a todos, si estamos en un festival de crónica negra, pues será porque también nos interesa, hay un punto de misterio, es decir, antes hablaba de la realidad judicial, ¿no? La realidad jurídica, vale, todos sabemos quién ha sido, han condenado a los dos, pero exactamente quién es el ejecutor, el autor material del crimen, eso no lo sabemos. Y por eso, pues eso también genera tanta atracción y tanta atención, porque no sabemos exactamente quién le da el golpe mortal a la víctima. Y por eso pero yo esto, es decir, extrapolarlo a un tema de que la ultraderecha, hostia, yo me parece un poco exagerado, sinceramente. En este caso, no quiero decir que no exista este movimiento y que la ultraderecha no quiera aprovecharse para intentar contaminar el debate público. Eso estoy de acuerdo. Pero vamos, Pero, que claro, se haya pues utilizado así. este caso. No, es lo que tú dices, Tony, es que se han juntado unos factores que han confluenciado en tres cuerpos de policía, cosa que no es así, normalmente no ocurre estas No, cosas. bueno, que es un Claro. crimen cometido por policías, es decir, que son la gente que nos tienen que proteger. Y además, este caso no es solo un crimen, es decir, vale, si nos centramos en este, sí, pero es que hay muchos más elementos. Estamos hablando, como os he comentado antes, que la víctima había agredido a un motorista, por tanto ya tenemos otra mala praxis policial. Los dos asesinos, los dos condenados finalmente, Albert López y Rosa Peral, cuando los detuvieron empezaron a mirar cuáles eran sus antecedentes, porque antes Angélique decía, no, pero bueno, es que normalmente las mujeres tienen un expediente impoluto. Bueno, en este caso no era impoluto, o pensaban que era impoluto, pero no lo habían visto bien. En el año 2014, Albert López y Rosa Peral, cuando estaban de patrulla, se vieron involucrados en un asunto muy turbio en el que murió, se ha llamado un mantero, pero en realidad era una persona, bueno, pues que vivía más o menos en la calle y tal, y que murió en extrañas circunstancias, ¿vale? Al parecer, nadie se dio cuenta, pues que hubo un señor pues que saltó de 25 metros, ¿vale? Cuando estaba delante de la policía, ¿vale? Eso es lo que dijeron, y eso quedó apuntado en un expediente, y si no hubieran cometido ese crimen y los hubieran detenido, ese caso no se hubiera reabierto. Se reabrió otra vez por homicidio. Finalmente, pues, bueno, no se pudo demostrar, pero, digamos, no era oro todo lo que relucía. Ahí quería que me Después, recogieras exactamente lo que yo estaba diciendo, que a veces parece que son expedientes limpios, pero no lo son tanto. sí, y después, por ejemplo, en este caso, es decir, para que veáis también la dimensión que ha cogido, es que no es solo un crimen, es que hay muchas historias más paralelas.
Rosa Peral, cuando estaba detenida, bueno, cuando ya estaba encarcelada de forma preventiva, se le abrió una investigación porque, se la investigaba porque al parecer quería contratar un sicario desde la cárcel para matar a su exmarido, ¿vale? O sea, bueno, es decir, hay muchas aristas de las que tirar y muchos hilos, por eso este caso ha cogido tanta dimensión, no es solo porque sea un crimen igual que uno en un bar que se dan un golpe y lo matan, ¿no? Sino porque primero también la elaboración del crimen es premeditado, es pensado, es lo que decía Bernat, es decir, estamos hablando de un crimen en el que Rosa Peral, a partir de las pruebas, lo que sabemos, droga, actúa de forma civilina, ¿sabes? No de forma agresiva, droga a Pedro Rodríguez y luego llama al otro, a Albert López, para matarlo conjuntamente. ¿Quién le da el golpe de gracia? No lo sabemos, pero que están los dos presentes, sí. Por eso, porque hay muchas aristas y porque la investigación cada vez iba encontrando nuevos elementos. Por eso cogió tanta dimensión. No creo que sea... Es decir, y tampoco creo, en este caso, que la ultraderecha haya utilizado este caso para justificar su discurso lamentable, sinceramente. Pero este caso yo creo que no ha sido utilizado en este sentido. Bueno, se ha reconstruido toda la realidad, como decía Bernard, se reconstruye toda la realidad, pero es que, claro, resulta que al reconstruir toda la realidad se da una serie de circunstancias que no son, pues en el caso de estar 3 cuerpos implicados, en el caso, claro, resulta que la realidad que se construye, pues es una realidad atípica, podemos decirlo, ¿no? Podemos decir así. Que fuera una realidad atípica y eso hace... No hay crímenes de policías cada día. No sé, creo que alguien tenía una pregunta para él. La mesa perfecta, la verdad. Y voy a intentar ser un poquito más blanco porque nos estamos poniendo muy negros. Mi pregunta casi sería tal vez para Cecilia. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo un actor, probablemente un director también, un guionista no lo tengo tan claro, pero siempre se dice que un actor para interpretar un personaje se tiene que meter dentro de la piel del personaje, empatizar para entenderlo y poderlo interpretar tal como debe. Pero eso implica empatizar y entender las motivaciones de un asesino en serie. Por ejemplo, ¿cómo hace la gente de tu profesión, o tú que estás más cerca de esa profesión, para preservar su propia personalidad y que con los años no le afecte? Y seguir siendo tú, con tus ideas claras de lo que está bien y de lo que está mal, después de haber entendido las motivaciones y tal vez hasta comprendido las motivaciones de un asesino para poderlo interpretar de forma creíble. Bueno, gracias por tu pregunta, es muy interesante. Voy a intentar resumir. Bueno, a ver, hay muchos tipos de actores, hay muchas maneras de afrontar o confrontar un personaje. Los propios actores también, el que más o el que menos, él en sí es una herramienta, ¿no? Entonces las utiliza a favor. Creo que es importante, sobre todo cuando es un personaje pues tan radical, ¿no? tan antagónico, tan diferente a ti, y cuanto más perverso, más malo, pues mucho peor, ¿no? Pues que te tienes que meter en su piel. Hay una cosa que es muy importante de cara a confrontar un personaje de este tipo, y no es tanto acabar siendo tú un psicópata literal, un asesino, lo que sea, sino ahondar en cómo es su personalidad, preguntarte e investigar cuáles son las razones que le motivan a llegar a asesinar, a matar, a manipular, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy interesante porque depende de cómo sea el actor en sí. O sea, hay actores que literalmente hacen que hacen o actúan. Y hay otros actores que sí necesitan sufrir, si tienen que sufrir, llorar de verdad. Entonces, digamos que hay 1000 técnicas, ¿no? Hay algunos que recurren a vivencias personales, a momentos o cosas concretas que les hace que puedan llorar a lo mejor con más facilidad, o piensan en algo que les genera violencia, con lo cual para poder explotar, o simplemente y llanamente, que es lo más interesante y lo que yo creo que al final es más sano para el propio actor y para poder seguir luego a casa y despojarse de lo que haya rodado ese día o lo que esté rodando durante esa época, que es el hecho de, precisamente ahí hay
hay un trabajo previo muy fuerte, ¿no? De investigación, de trabajo corporal, de cómo camina, de cómo anda y sobre todo, y muy importante, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y sí creo que una de las cosas que se hace cuando estás estudiando interpretación es precisamente el ser dos, ¿no? Es tu personaje y ahora yo me calzo. Por ejemplo, hay algo muy importante que es la vestimenta, el cómo anda, el cómo habla, ¿no? Entonces, en el momento, por ejemplo, ya llega un momento que cuando tú estás ya en un punto de los ensayos muy avanzado, ya casi vas a rodar, en el momento en que tú te pones esa ropa, ese pendiente, lo que sea, es como que literalmente te sales un poco de ti y te posas en el personaje, ¿no? O sea, como que sí hay una cosa muy clara de soy el personaje, estoy en el personaje. Hay actores, de hecho, que tienen una capacidad de concentración muy fuerte. Da igual lo que pase alrededor, porque en un rodaje al final hay mucha gente que están metidos y ya les puedo decir lo que sea, que están metidos en personaje. Hay otros, sin embargo, que no es que sean peores, pero creo que yo, desde luego, que también he trabajado como actriz, no podría, ¿no? Que es estar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. En 5 rodamos. Acción. Y se ponen. Ok, es desde otro lugar, ¿no? Pero no sé si te he respondido más o menos. Podría hablar largo y tendido, pero bueno, por ahí va un poco la cosa. Yo además me ha parecido una pregunta muy interesante precisamente porque, como decía Toni Muñoz hace un momento, muchos de nosotros hemos visto la serie de Cuerpo en Llamas y ella nos ha ofrecido ahora mismo nos acabamos de enriquecer de esa realidad desde Toni, desde Bernard y después, y de la novela Solo tú me tendrás, y cómo ella nos acaba de ofrecer ahora. Ella ha dicho, necesita saber lo que pasó, necesita meterse en la piel, necesita vestirse, necesita calzarse, necesita andar, y luego es lo que nosotros hemos recibido en la serie. O sea, ha sido una pregunta muy interesante, precisamente vinculada a todo esto. No sé si... A colación también de todo lo que acabas de decir, lo que han comentado los compañeros. Y también es muy importante porque en los rodajes, o sea, normalmente, ojalá fuera que sí, pero normalmente no se rueda en orden como va sucediendo, ¿no? Entonces hay una cosa también muy importante que es saber exactamente en qué punto, en qué estado de la historia y anímicamente se encuentra ese personaje, ¿no? Que es muy importante también. Me parece que hacemos la última pregunta porque el tiempo vuela. No sé si, Toni, tú querías añadir alguna cosita más en relación de lo que... ¿Alguien tiene una última pregunta? Marise, por favor. Bueno, quería ratificar lo que dice Cecilia con respecto a cómo hacen los actores, un poco respondiéndote a ti. Pero yo que he estado toda mi vida en ese mundo y he conocido a muchísimos actores, sé de 2 que se han quedado pillados con el personaje que... Uno de ellos, Juan Diego Ruiz. Yo salía con Juan Diego Ruiz cuando éramos jovencitos y nos íbamos a celebrar su cumpleaños y a merendar y, en fin, como amigos. Y cuando hizo San Juan de la Cruz, él se metió tanto con el personaje que coincidíamos los dos en Estudio Roma, grabando aquello y yo otros programas. Y yo me cruzaba con él por los pasillos y no me veía. Pero adelgazó como San Juan de la Cruz. Pero no comía porque estaba en el personaje de San Juan de la Cruz, estaba místico total. Juan Diego nunca volvió a ser Juan Diego, el que yo conocí. A partir de entonces, aquel Juan Diego desapareció. Mi trato con él, a partir de entonces, no mi trato con él, sino él conmigo, fue absolutamente diferente. Se quedó arriba, donde San Juan de la Cruz. Conozco otro personaje, otra actriz, Luisa Martín. Con respecto al caso de Banikov, yo que, aunque ha habido sentencia, siempre me he quedado con una duda con un dato que hubo. Pero bueno, no lo voy a comentar. El caso es que Luisa Martín se metió tanto en el papel de la supuesta asesina, ¿cómo se llamaba? Del caso de Banikov, Dolores Vázquez. Se metió tanto en el personaje de Dolores Vázquez
Yo estaba viendo había visto todas las imágenes de Dolores Verde, es que las calcaba Luisa Martín y me dijo, he estado horas y horas y horas y horas estudiando sus movimientos, todo. Se metió tanto en el personaje que se mimetizó tanto con ella que la justificaba todo. Yo tengo mis dudas con respecto a eso. Además hay un psicólogo, o sea, quiero decir, a ver, hay nuestras cabecitas, quiero decir, la gente se obsesiona muchas veces, igual que hay gente que vive por ir para el trabajo y obvia la vida personal. Yo también conozco actores, mira, conozco muchos actores, muchas actrices, lógicamente, y he de decir, con todo cariño del mundo, y que nos salga de aquí entre nosotros, que cuanto mejores son los actores, más raritos son en la vida personal, porque al final, sí, y yo a veces me incluyo, yo tengo mis cositas también, porque al final, o sea, no es fácil, es que estás usando tu propio cuerpo, tu propia cabeza, todo, como herramienta para meterte en otros personajes. Sí. Y es verdad que tienes que hacer un trabajo inmersivo muy fuerte, entonces, pues depende también de la personalidad de cada uno y hasta dónde quiera llegar. Hay gente, literal, que se enferma por la obsesión por el trabajo, ya no por la profesión, por cualquier trabajo. Entonces ahí yo creo que es una cuestión más psicológica, más médica, no sé cómo llamarlo. Entonces yo conozco actores y actrices que sí, literalmente, que hay veces que se evaden, o sea, que no están, que van y vienen. Lo he visto y digo, bueno, y lo que pasa es que es algo como para mí normal, igual que somos personas, yo hay un día que tengo muchas ganas de hablar, otro día no tengo ganas de hablar, pues a lo mejor eso tiene que ver con algo, no lo sé, pero que todos tenemos al final como pequeñas taras, digamos, y qué pena que a raíz de meterte en un personaje, pues dejes de ser tú y tu esencia se pierda. Por decir algo, vamos, gracias. A ti. Bueno, yo espero que todo lo que los escritores plasmamos en nuestras novelas y que luego se llevan a producción, que los personajes que luego reproducen nuestras novelas, que por favor vuelvan a la vida real, no se nos queden ahí encasillados, porque si no, Tony, creo que tendríamos un sentimiento de culpabilidad enorme de quitarle a la gente sus vidas. ¿Tú crees que somos ladrones de vidas? Quizás porque se nos encasillan en esos personajes. ¿Y qué hacemos? Menudo problema vamos a tener nosotros, ¿no? Bueno, agradecer de verdad a todos por acompañarnos y agradecer a estos 4 maravillosos profesionales. Hemos conocido de cerca el crimen de la Guardia Urbana que Tony nos ha compartido desde esos 6 años de trabajo brutal. ¿Perdón? Con Eva Illa, de verdad un placer acompañarnos, conocerte en la realidad esa del ocio nocturno. Con Cecilia, que nos ha traspasado precisamente lo que luego nosotros recibimos en las series o en las películas. Y con Bernard, por supuesto, ese trabajo de la profundidad de la mente. Muchísimas gracias y nada, y en 10 minutos empezamos la siguiente mesa. Gracias.